¿Qué tal? ¿Cómo están, oyentes de Radio Fafi Une Online? Ya estamos arrancando Bitácora del Egresado, como hacemos cada 15 los jueves a partir de las 18:30 hasta las 19:30 horas. Y como es habitual, ya les saludo también a mi compañero del programa, el profesor Carlos Rojas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, noche ya. Buenas tardes, licenciado, excelente aquí. Prestos ya para empezar nuevamente con este programa que dimos a llamar Bitácora del Egresado. Y esta vez con un invitado de lujo. Así es, un invitado de lujo ya tenemos en el estudio y ya enseguidita en honor también a la puntualidad de él, ya vamos a ir hablando un poquito de quién se trata, profe. Sí, nuestro invitado de hoy es Jorge Miguel Martínez, sacerdote católico y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional del Este. Bueno, vamos a ver un poquito su biografía. Sí, biografía. Él nació en Asunción un 12 de enero de 1984 y fue bautizado en la parroquia Cristo Rey de los jesuitas. Realizó todos sus estudios de infancia y juventud en el Colegio San José de Ciudad del Este de los Padres de Betarán, del cual ha egresado con honores en el año 2002. Durante su juventud se dedicó al apostolado bajo el amparo de los padres verbitas en la parroquia San Lucas de Ciudad del Este. Luego de un breve paso por la carrera de análisis de sistemas de la Universidad Nacional del Este, ingresó al Seminario Mayor San José, fue ordenado sacerdote por el Monseñor Rogelio Olivieres el 3 de octubre de 2010. Desarrolló en la diócesis las labores de secretario ejecutivo, vicario episcopal para la juventud, vicerrector del seminario, profesor de humanidades en el curso seminarístico, profesor de teología de la Universidad Católica, moderador general de la Comunidad Misionera de Jesús y párroco de Sagrado Corazón de Jesús de Hernandarias. En el 2021 egresa con honores como licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Junto con varios otros compañeros desarrolló el programa de Humanidades Integradas, el Diplomado de Filosofía Escolástica Elemental y la Liga Patriótica Universitaria, movimiento estudiantil nacido que ya cuenta entre sus miembros con más de un centenar de estudiantes e intelectuales de todo el país. También ha desarrollado la docencia en otras universidades, dirige y publica cursos y conferencias semanales en el sitio web formacioncatólica.org desde el 2015. Tiene artículos publicados, algunos libros de religión y numerosas conferencias en el extranjero. Actualmente está cursando el doctorado en filosofía. Así es, y le damos entonces la bienvenida a nuestro flamante licenciado en filosofía y en curso su estudio de doctorado en filosofía. Ah, mira, qué bueno, importante saber eso. Entonces ya vamos a, sin más preámbulo, a saludar a nuestro invitado, el sacerdote y licenciado en filosofía, Jorge Miguel Martínez. ¿Cómo estás, padre? Buenas noches. Hola Marcelino, hola Carlos, gracias por la invitación para poder dar un poco, digamos así, hablar sobre la experiencia de egresar de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional del Este y qué se puede hacer con esta carrera tan poco rentable, digamos así, poco útil y buenamente poco útil, digamos así. Gracias a Dios. Aparentemente, ¿verdad? No, gracias a Dios que la carrera es poco útil. ¿Sí? Voy a explicarlo. Sí. Bueno, por favor. Me gusta esa contradicción. Sí. Entonces, la filosofía realmente no es útil y eso es una cosa propia de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué impulsaría a alguien a poder hacerlo? Me parece que eso es justamente lo que me impulsó a mí y a mis compañeros y amigos a hacer la carrera de filosofía y a dedicarnos al estudio de la enseñanza de las humanidades. Se puede hacer mucho y de hecho en realidad el corazón mismo de la cultura depende de las humanidades, depende de la filosofía. La economía se mueve gracias a la ingeniería, la economía se mueve gracias a otras carreras, pero el corazón, lo que piensan todos, eso pasa por filosofía. De ahí viene la importancia de la cuestión. Si uno quiere
influir en los demás, tiene que pensar en humanidades, en cualquiera de las partes, de las áreas de las humanidades. Padre, ¿y qué fue su motivación principal para optar por la carrera de filosofía? Yo tuve un profesor en el seminario. Yo fui un joven muy tecnicista. De hecho, se nota allí en la carrera de análisis de sistemas. Sí. Siempre fue muy... Me gustaban mucho las computadoras desde chico. Entonces, pensando en eso, yo antes de ir al seminario era técnico en informática. Hasta ahora arreglo mis propias computadoras. Yo no... Sí. Sí, yo No le das trabajo a los técnicos. No le doy trabajo a los técnicos. Salvo que me da realmente mucha pereza y me doy cuenta que esto Sí, no va, no me te va da- a llevar tiempo. Sí. Entonces pago a un técnico. Pero Cuando ya no tenés tiempo o por ya cuando no haces tengo eso. tiempo para arreglarlo. Sí. ¿Entendés? Pero si en general soy yo el que arreglo. Me voy y compro el periférico que necesito, Ah. la cosa del software, la computadora. O sea, yo hago eso. nadie te puede joder en ese aspecto. No. Eso lo sé muy bien. Sí, o ahorrás también eso, ¿verdad? También Para ahorrás, las también ahorrás. parroquias y todo eso. Donde... Y fui muy tecnicista, hice el técnico en informática en el San José, alumno del San José. Y después, en el seminario, ¿sí? Cuando decidí abrazar la vocación sacerdotal, en el seminario tuve un gran profesor, el profesor Néstor Sequeiros, un argentino. En su momento, Livires invitó a varios profesores y entre ellos estaba este profesor argentino, un tipo muy intelectual, muy desconocido en general, pero que formó mucha gente allá. Tuvo grandes maestros, como por ejemplo el padre Castellani, Leonardo Castellani. Ah, sí. Sí, este fue un tipo intelectual importantísimo dentro del ambiente católico argentino. ¿Sí? Tiene traducciones de varias obras, entre ellas la Suma de Teología de Santo Tomás, la traducción argentina. El Apocalipsis de... El Apocalipsis de También. San Juan, Es de- viste esa, ya sabes de qué Ya- hablamos. ya sé, ya sé. Bueno, entonces, sí, sus obras escatológicas son mis preferidas. Apocalipsis de San Juan, Cristo vuelve o no vuelve, Sí. los papeles de Benjamín Benavides. Es una preciosidad leerlo, ¿sí? Pero es desafiante. Entonces, Néstor Sequeiros fue discípulo de Castellani. Ese fue mi profesor de humanidades, de latín, específicamente de latín. Pero latín bien dado, en realidad vos estudias mucho humanidades, cultura griega, cultura romana. Y una afirmación suya me marcó, la vida me marcó. Él me dice, el problema del mundo de hoy es un problema metafísico. Y yo dije, ¿qué carancho significa esto, verdad? Me llevó años entender la cuestión. O sea, el problema metafísico del mundo, de lo que está mal en el mundo, es un problema metafísico. Me dice. Entonces me llevó mucho tiempo, ¿entendés? Yo, de lectura, de estudio, y sobre todo cómo eso traspasar, o sea, cómo trasladar, digamos, al ámbito pastoral, o sea, en la formación de los jóvenes, en la actividad, en la militancia pública o social, cómo traspasar eso allí, cómo no hacer que la filosofía sea una abstracción medio argelada, así que no tiene nada que ver con la vida, ¿sí? Una cosa para poquitos nomás, sigue siendo para pocos, pero no tan poquitos, ¿entendés? No puede ser una cosa tan elitista. Sí, elitista, pero ¿cómo te puedo decir? ¿Viste cuando hablas con alguien no entendés qué cuernos te estás diciendo? Parece que a él no muy abstracto. Sí. No me gusta usar el término porque abstracto tiene un sentido estricto y muy útil y muy necesario, o sea, Sí. pero es como que no entendés de lo que está hablando. El tipo no habla de cosas reales. Está ahí flotando en la estratosfera, ¿sí? Y es como que no toca la realidad. ¿Cómo lograr que la filosofía sí uno diga, no, la filosofía me ayuda a poder entender el sentido de la vida y el sentido de nuestra existencia? ¿Me entendés? Sí. Bueno, entonces, eso sería resolver el problema metafísico. ¿Entendés? Porque el problema metafísico no es otra cosa que el problema del fin último del hombre. ¿Para qué nosotros estamos en este mundo? Padre, se ¿Entendés? dice que... Y bueno, entonces el profesor Sí. Sequeiros me inspiró con Perdón. esa pregunta y bueno, entonces así fuimos desarrollando el estudio de filosofía con el tiempo, ¿no? Y él fue el que despertó en... Él fue el que en despertó y usted hasta ahora sigue siendo mi tutor y sigo conversando Sí, con él. sigue Es vivo. un gran católico, Ah, sí. un hombre muy sencillo y muy simpático. La verdad que es un tipo divertidísimo. Tiene una gran biblioteca.
Ah, sí. Sí, sí. No, no me la va a regalar porque ya le prometió a su ahijado, así que me perdí esa. Él vive en Argentina. Vive en Argentina, Sí. en La Plata. Padre, se dice que la utilidad de la filosofía radica en su inutilidad. Exactamente. ¿Podríamos profundizar un poco ¿Te gustó la expresión? ¿Eh? ese significado? Esta paradoja le gusta a Sí, esa me gusta. Porque hay otra paradoja que tengo para ustedes. ¿Me vas a tomar examen? Parece que vamos a pasar los 60 minutos Sí, del programa. normalmente pasa eso. Jorge. Es muy simple, mira. Sí. Todas las cosas, los medios sirven para algo. ¿Eh? Entonces, ¿para qué sirve la contabilidad? Sirve para algo, sí. ¿sí? ¿Para qué sirve la cocina? Sirve para algo. Eh. ¿Para qué sirve comer? Para algo. Sí. Entonces, todo lo que existe sirve para algo, ¿sí? Pero la contemplación de la verdad no sirve para nada. Ella es el fin. Ajá. Lo más inútil es justamente el fin último que no sirve para otra cosa, sino que es el fin de la línea. La contemplación de la verdad es el fin de la línea. Yo obviamente desprecio profundamente la filosofía moderna porque no responde a la pregunta acerca de la verdad. Pero la filosofía clásica sí responde acerca de la verdad, y porque la contemplación de la verdad es justamente lo inútil, ¿sí? Justamente, que no sirve no es útil para otra cosa. Lo que no es práctico. Ella, no entendiste. Ella no es útil para otra cosa. Ajá. Ella es el fin. Ajá. La verdad Ya. es el fin. ¿Entendés? La verdad es el fin. La contemplación de la verdad no es útil para otra cosa. Ella es el fin. En cambio, todo lo demás, todo, absolutamente, es útil para algo. ¿Sí? Entiendo. Es útil para, ¿comprendés? Sí, perfecto. Entonces, la filosofía, cuando se ocupa de la verdad, no de huevadas, cuando se ocupa de la verdad, ella es el fin. ¿Me entendés? De hecho, después de la teología, ¿sí? La filosofía es la reina de todas. Si nos falta filosofía, estamos fritos. ¿Entendés? Si nos falta filosofía, estamos fritos. Nos convertimos, lo que dije en el discurso de egresado del año pasado, se convierte en una universidad tecnicista. Y una universidad tecnicista es útil para otro, pero ya no contempla aquello que no es útil para nada, sino que ella misma es el fin. ¿Sí? No, vamos a hacer, si no tenemos filosofía en la universidad, esta universidad será simplemente una fábrica de empleados, Exactamente. no de sabios. Porque solamente la filosofía, aunque no digo que salgan sabios de la carrera de filosofía propiamente, pero solamente la carrera de filosofía te muestra realmente que aquí nos interesa formar sabios, nos interesa tener una cuna, un nido donde los sabios puedan formarse. Pues todo el resto está ordenado hacia la sabiduría, pero solo la filosofía trata propiamente de la sabiduría. Qué interesante todo lo que está señalando. El padre egresado de la carrera de filosofía. Muchas veces vemos, a menudo veo, nunca entré a enseñar o a estudiar la carrera, pero siempre veo en la facultad muchos padres, muchos seminaristas vienen a estudiar filosofía, ¿verdad? Pero creo que toda la ciudadanía, todos debiéramos también interesarnos por la filosofía, padre. La filosofía, sí, como ciencia, va a ser siempre para pocos, muy poquitos, ¿sí? Pero nada obsta, más es necesario que todos tengan algo de filosofía, o si no, justamente lo que dije, convertís a la gente en empleados, ¿sí? Entonces, el amor a la sabiduría tiene que ser una cosa común, ¿sí? Aunque como ciencia propiamente sea una cosa para muy poca gente. Sí, tiene que haber interés. Y eso básicamente se resuelve en el colegio, ¿sí? Lo que lamento un poco, y es lo que esteriliza la filosofía, es que los filósofos han pasado a tener la fama, por propia culpa, por supuesto, de que la filosofía problematiza todo y no resuelve nada. ¿Sí? Y cuando me preguntan, siempre aquí en la Universidad Nacional del Este, me preguntan, ¿por qué te parece que la filosofía no despierta tanto interés? Lo que quiere decirte es porque tiene pocos alumnos, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿y porque ustedes son los culpables? Si yo en la Facultad de Ingeniería me voy a decir que yo no sé si pasa la electricidad por aquel cable, esa facultad no va. Si yo digo que no sé que pasa la energía eléctrica por un cable, me explota la represa, viejo. Pero en la facultad, en la carrera de filosofía, yo puedo darme el tupé de decir que yo no sé si la verdad existe. Y no estoy diciendo como hipótesis.
En el primer año del programa de Humanidades, un alumno, no de filosofía, de otra carrera, se presentó en nuestro curso y tuvo el descaro y la valentía de decir que hay filósofos importantes que sostienen que ese basurero, y apuntó a un basurero que estaba en la sala, no existe. O sea, que el basurero no existe. Un tipo de sentido común te va a decir, estás re loco, viejo. Estás re loco, de remate. ¿Cómo que el basurero no existe? ¿Entendés? Y yo le dije, ¿pero cómo que no existe? Si aquí está. Y agarré el basurero y puse sobre la silla uno de los profesores. Entonces el profesor se paró, tengo esa foto hasta el día de hoy, y puse allí para que nos enseñe, el basurero que existe nos enseñe que sí, las cosas son reales. Y él decía que esa opinión era respetable porque había tipos respetables, entre comillas, que sostenían que la realidad no existe. Bueno, ese es el problema de la esterilidad de la filosofía en nuestros días. ¿Quién quiere ir a una facultad donde te dicen que no saben si el objeto de su estudio existe? ¿Te das cuenta? Sí. Es suicida eso. Suicida. No podés hacer eso. Se siembra eso más duda que claridad. ¿Eh? Se siembra más duda que claridad. Se dice que Santo Tomás de Aquino, sí, se siembra dudas que claridad. Nadie responde nada, porque en realidad no les importa responder. Les parece que es cool no responder. Les parece que es cool dudar. Alguien tiene que decirle que es estúpido. Alguien tiene que decirles que es estúpido dudar. Así, de ese modo, ¿entendés? Sí. Dicen que Santo Tomás de Aquino, en su primera clase, dicen, no estoy seguro, pero me gusta la historia. Aunque no sea real, me gusta Dice que él se sentaba, o sea, se ponía no se sentaba, se ponía en el atril, ponía una manzana encima del atril y decía, el que se atreva a negar la existencia de esta manzana, que se retire de mis alas. Y yo dije, me gusta, voy a hacer lo mismo. Espectacular. Padre, en cuanto a su pasantía, aquí su experiencia como alumno de la FAFI, ¿podría comentarnos alguna anécdota o alguna... ¿El paso por la universidad? Sí, en su formación como filósofo. Voy a contar algo que me resuena hasta ahora, sí. Algo que me resuena hasta ahora. A ver, bueno. Un día tuve un profesor que... Yo fui profesor de metafísica en el seminario, así que yo vine a la facultad porque... En Paraguay y en el mundo moderno en general, si vos sabes filosofía, no basta, tenés que presentar el papelito. Entonces, bueno, dije, me voy a la facultad, entonces voy a pasar por el proceso y hacer el tema. Entonces tenía un profesor que se le ocurrió decirme que no sabía qué venía primero, el huevo o la gallina. Esa expresión cool de nuevo, no es cierto eso. Entonces, no sabemos qué es lo que viene primero, el huevo o la gallina, me dice. Allí papá ahí me dice, y yo dije, no puedo creer eso. Yo quería ser Benjebota, y uno más en la sala. Dije, no voy a responder a este tema, no, deja pasar, dijo, no. Yo dije, ¿sabes qué? Y allí papá ahí me dijo así, y yo dije, gran siete, ahora voy a tener que tragarme este tema. No, le dije yo, ¿cómo que? Claro que sabemos. ¿Cómo así? Me dice. Claro que sabemos, le dije. Es obvio que sabemos. Mira, Aristóteles dice que el acto es anterior a la potencia. Si el acto es anterior a la potencia, porque ninguna potencia se actualiza a sí misma, necesita un ente en acto para poder actualizar la potencia. Luego, la gallina está más en acto que un huevo. Luego, la gallina viene primero. ¿O a vos acaso te nacen pollitos en la heladera? Le dije. De jeito nenhum, me dijo. Se acabó la discusión. Y siguió la clase como si yo no hubiera dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces, en la siguiente clase volvió a preguntarme como si yo no hubiese respondido jamás. Ya. Y yo dije... Para ver si cambiabas de respuesta. No, le tuve que decir, pero si ya te respondí a la pregunta. Obvio. Bueno, ese es el problema, ¿entendés? ¿Te das cuenta? O sea, no sabemos. ¿Cómo que no sabemos? O sea, vos tenés 3000 años de filosofía occidental, ¿entendés? Tenés tipos brutales, gigantescos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, sin contar todos los demás. Y un tipo viene y aparece y dice, no sabemos qué viene primero, el huevo o la gallina. Y después se preguntan por qué la gente no puede resolver sus problemas sociales. ¿Entendés? Porque los intelectuales se cortaron la cabeza, sí. ¿Entendés? Así mismo. Entonces, bueno, esa buena anécdota que se me ocurre ahora contar. Excelente. Padre, otra paradoja. Decime.
primero filosofar, luego vivir o primero vivir y después filosofar? Bueno, a ver, primero vivir y después filosofar, ¿sí? Sí, pero no hay que ser bineuronal. ¿Sabes lo que es bineuronal? Tener dos neuronas. Sí, no. Ajá. Entonces no hay que ser No nunca... separar. No, porque viste que a veces uno dice así, lo más importante es tal cosa. Entonces el tipo, que el bineuronal, ¿verdad? Dice, entonces lo segundo no hay que hacer. Sí, exactamente. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que lo más importante es tal cosa. Luego viene lo segundo, que puede estar ahí cerquita nomás, puede estar casi al lado. La distinción entre importante y no más importante y menos importante tiene sus salvedades, ¿entendés? Exacto. Entonces, si primero es vivir y luego filosofar, hay que decir, vivir es muy fácil. Te morfás un jamón con queso y ya está, ¿verdad? Sí. Y después ya pasás a filosofar. Sí. ¿Me entendés? ¿Cuánto tiempo te lleva a vivir? Chiquito. Y después ya pasás a filosofar. ¿Entendés? Pero primero es vivir. O sea, es necesario que yo primero asegure el sustento del cuerpo. Claro. Y o sea, sí, tengo que trabajo Sí, 8 horas, sí. pero con 2 horas de estudio diaria. Con 1 hora de estudio bien hecho, de lunes a sábado, te aseguro que al año vas a ser un filósofo. Un buen filósofo, vas a comenzar a ser un buen filósofo. Después de muchos años vas a ser filósofo, pero vas a comenzar a ser un buen filósofo. Pero podés trabajar, con esa frase yo le digo a los jóvenes a veces que dicen, no, yo no puedo estudiar porque yo trabajo. Sí. Y les cuento ejemplos de grandes filósofos, actuales inclusive, que dedicaban muchas horas al trabajo. Incluso conozco un filósofo, un maestro mío que es carpintero, Sí. dedica 6 horas de trabajo de carpintería al día y 2 horas al estudio y 2 horas diarias a la enseñanza. ¿Entendés? Porque no quiere ganar dinero con eso, entonces tiene alumnos libres, ¿entendés? Entiendo. Bueno, así es. Primum vivere, De de filosofare. Sí. ¿Te responde la pregunta? Sí, gracias, ¿Sí? padre. Marcelino. Sí, súper interesante. Bueno, estabas diciendo que el licenciado está haciendo un doctorado. ¿Doctorado justamente en filosofía o...? Sí, en filosofía. Doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. El tema es... espera que me voy a acordar. Viste que estos temas de filosofía... El tema de tesis siempre es largo. No te preocupes. Pero basado en qué filósofo. En Cicerón. Es la idea de humanitas... humanitas y ley natural, humanitas y ley natural en la antropología ciceroniana del hombre. Esa es la idea. Mi tutora eso es culpa de mi tutora en realidad, porque la tutora es la especialista en lengua hispana más importante en Cicerón. La especialista en Cicerón más importante en lengua hispana. Es la doctora Argentina. Laura Corso. Argentina. Una argentina es. Es la doctora Laura Corso. Entonces ella es especialista en Cicerón. Y yo quería hacer algo sobre el tema de humanidades, ¿sí? La idea de humanitas en los antiguos. Entonces ahí combinamos los dos. Ella era especialista en ley natural en Cicerón. Y entonces hicimos así, humanitas y ley natural en la filosofía de Cicerón. 3 libros, en realidad voy a tomar 3 obras de Cicerón para la tesis. ¿Sí? Que es bastante, pero Sí. ese es el tema. Sobre todo eso es el tema de la enseñanza de las humanidades. Y la idea de humanitas, porque la primera vez que aparece el término humanitas en la literatura occidental es en Cicerón. Eso es muy interesante. Sí. Yo me enteré con ella. Sí. Qué bueno. Siempre se aprende. Sí. ¿Y en forma virtual o presencial? Virtual. Porque en realidad en Argentina es mucho más fácil ser doctor que en Paraguay. Por increíble que parezca. Y es mejor el nivel. Allá vos tenés que completar entre 200 y 400 horas de seminarios. Yo tengo muchos compañeros en los seminarios que son argentinos, muchos de ellos, pero que viven en otros países. En Chile, Alemania. Ellos están... Y claro, la facultad entonces está abriendo los seminarios. Entonces vos completás 400 horas de seminario y luego haces tu tesis. No, es que, pero no das clases como disciplina, como pasa en Paraguay. Paraguay vos tenés otra vez todas las clases como si fuese la licenciatura. Ya. No, ahí vos tenés seminarios con doctores. Ajá. O sea, qué sé yo, un seminario era... el doctor te habla de su tesis doctoral, ¿entendés? ¿Cuántos años lleva el estudio? Y si del sos doctorado? así, si sos guapo, 2 años podés hacer 2 todo. años, ajá. Sí. Pero yo creo que
así sin suicidarte, en 3 podés hacer. ¿Sí? Ya. Y si quedas en onda tranqui, 4. Sí. Pero si sos guapo así y no tenés otra cosa, 2 años. Depende de la cantidad de seminarios en el que Y participas. sí, porque tenés Y que hacer todos las dos. tus seminarios completan 2 años. Y al mismo tiempo ya haces tu tesis. ¿Me entendés? Sí. Eso para mí no es. No podría ser, porque las tesis, cada seminario termina con un ensayo. Ah, ya, es exigente y ¿Entendés? lleva Exigente. Entonces, tiempo. cada seminario termina con un ensayo. Entonces, si tenés que hacer, si cada seminario te dura entre 20 y 30 horas, entonces, claro, tenés que terminar tus ensayos. Y los ensayos son, tenés que hacerlo bien. ¿No? Y Podés- también hay que vivir. y también Primo Viver, ¿entendés? Ah, sí. Padre, en cuanto a su experiencia en la actualidad en el campo de la filosofía, enseña filosofía. Bien, mi ¿no? mejor experiencia es el programa Humanidades Integradas. Esa es mi mejor experiencia, porque mi mejor experiencia, no la única. Ahora tengo este curso de filosofía escolástica, que es básicamente donde se dan disciplinas de filosofía, lógica, cosmología, psicología, metafísica y ética. Pero yo estoy haciendo este diplomado que está certificado por por la Facultad de Filosofía. El diplomado en filosofía escolástica está certificado por la Facultad de Filosofía, un postítulo, ¿no? Para egresados tenemos 50 alumnos más o menos allí. Pero nuestra mejor experiencia, nuestra experiencia estrella es el programa de Humanidades, que consiste sencillamente en tomar textos de literatura clásica, griegos, romanos, modernos, y los profesores se sientan, los alumnos leen el texto y los profesores se sientan y comentan el texto. Ah, ya. Y hacen una especie de merge o un mix en paralelo de metafísica, psicología, historia, cultura, ¿entendés? Ingeniería, porque uno de los profesores es ingeniero. Sí. Entonces vos vas mostrando cómo la realidad tiene coherencia o no en la visión del autor. Entonces podemos hablar, qué sé yo, ¿y qué obras leemos? Una tragedia griega, un texto de Hesíodo, un diálogo de Platón, una novela de Julio Verne, ¿eh? ¿Cómo se llama? Un Turandot, que es esta ópera, ¿sí? La ópera Turandot, una música, un cuadro, ¿entendés? Entonces lo que el método se llama seminario, se usa mucho en las escuelas, en los colleges de artes liberales en los Estados Unidos. Y yo en el seminario hice ese método para grandes textos de filosofía. Entonces lo que hicimos fue hacer eso, y la verdad que los alumnos salen transformados, ¿entendés? Van directo a la fuente. Van al Exactamente. texto directamente. Van al texto directamente, ¿entendés? Ajá. Yo no digo que no sea importante un estudio sistemático de la cuestión, pero el comentario de textos, y no de textos de filosofía solamente, por eso Ajá. dije Sí, Julio Verne, por literarios. ejemplo, o El Principito. El Principito es un texto, el Principito es un Sí. texto de filosofía. Sí. Y no es para niños. Es para niños, pero no solo. Como Ajá. todo buen texto de literatura infantil, es para niños, pero no solo. ¿Vos ya leíste El Patito Feo? Ah, El Patito Feo, querido, me encanta, eso es un textazo de filosofía. Increíbles. ¿Por qué? Porque los textos infantiles preparan al niño para una visión coherente de la realidad. Ujú. No son escritos por tipos tontos ahí que dicen, ay, sí, vamos, no sé qué. Sí. No es Teletubbies, ¿entendés? Ajá, sí. ¿Te acuerdas de Teletubbies? Sí, sí, sí. Eso, forma imbéciles eso, ¿entendés? No, los textos infantiles clásicos no forman imbéciles. Claro. Forman niños que son candidatos a adultos. Por eso tenés El Principito. El Principito, Sí. el Principito es un cuento infantil que forma candidatos a adultos. Tiene profundísimas reflexiones. Profundísimas reflexiones. Se puede decir que es un clásico porque No va a pasar siempre nunca. tiene algo que decir a todas las generaciones. ¿Y por qué tiene algo que decir a todas las generaciones? Un clásico es un clásico porque tiene algo que decir a todas las generaciones. ¿Y Sí. por qué tiene algo que decir a todas las generaciones? Porque habla de la verdad. Exacto. ¿Entendés? Porque toca la realidad. La realidad como verdad. ¿eh? No la realidad como suelen decir los periodistas, con el perdón de los periodistas. ¿no? ¿Viste cuando dice? No te preocupes. Realidad nacional, dice. Realidad nacional es lo efímero del hoy que mañana ya no será importante. Sí, Es una exactamente. realidad. Pero hay una verdad que subsiste a pesar de los cambios. Es la verdad que subsiste la que interesa, ¿entendés? Esa es la que interesa a todo hombre.
Padre, actualmente vivimos una época de relativismo, de construcción de varios conceptos. ¿Qué opina usted al respecto? Por ejemplo, en el campo de la moral, ahora se dice que no hay una única verdad, sino que hay varias verdades, y ya no se habla tanto de verdad, sino más bien de opinión. Sí. Y que hay que respetar todas las opiniones. O sea, como que se diluye esta búsqueda de la verdad única o universal, como decían los antiguos. ¿O querés la respuesta erudita o querés la respuesta así? Que sea suave. ¿Que sea suave? Sí. No, suave no. No erudita. ¿La erudita? Sí. ¿O la respuesta real? Creo que la real es la más Te voy a decir la real. apropiada. Te voy a decir la real. Sí, sí. Las opiniones apestan. ¿Qué importan las opiniones? La verdad, lo que no me importa. ¿Sabes cuándo? Las opiniones solamente sirven mientras, de forma provisoria, hasta que aparezca la verdad. Sí. ¿Entendés? Pues vos tenés la verdad. Yo opino. No opino un pito, ¿entendés? Y te voy a poner un ejemplo. Que la verdad existe. Cuando mañana te paguen el salario, no te paguen todo, ahí sabrás que la verdad sí, existe. sí. Y que las No va a opiniones ser no una sirven. opinión. ¿Eh? No va a ser una opinión. No va a ser una opinión. Me parece vale. que no. Yo opino que... No, de que te paguen el salario completo, ¿entendés? Ahora, un resumen de la verdad erudita. Sí, de la respuesta erudita. Si vos tenés el culpable de todo esto, no solamente vos tenés el origen de la culpa de esto en Occam, de Occam para adelante, ¿sí? Pero si vos ya no entendés la realidad como externa a vos, sino caes en las falacias inmanentistas, diciendo algo que subjetivo. como las cosas meramente subjetivas, pero las cosas no son reales, no son palpables, no están fuera de vos, son externas a vos, incluso en educación, ¿eh? Entonces, fíjate, el Emilio de Rousseau, aquí los educadores dicen que conocen bien, yo creo que no conocen tan bien, está plagado de inmanentismo, aunque después en otros escritos Rousseau se contradice, pero está plagado de inmanentismo. Y si la realidad es inmanente y no hay realidad externa al hombre, ni siquiera existe educación, ¿entendés? Entonces, mis sentimientos realmente deben hacerse coherentes con la realidad. O si no, yo me idiotizo, en el sentido propio de la palabra, en el sentido original, su significado etimológico. Idios es lo mismo. El idiota es el que mira solamente su propio mundo. ¿Entendés? Es el que mira su propio mundo. El mundo que existe para él es su mundo interior. O sea, todo reduce a una experiencia subjetiva. Exactamente, ¿entendés? Escúchame. Vamos a ser verdaderos, vamos a ser sinceros por una vez en la vida y suponer que no nos van a cobrar por eso. Decime nada. Arte moderno, pero es lindo. Es una Es aberración. un espanto. Es un espanto. Pero responde a esta tendencia de deconstruir claro, ¿por qué tenés que ser lindo? Porque los tipos vos tenés que llegar y decir, a ver qué vos sentís de la... ¿Entendés? Es como fingir una actitud que Todo el mundo está fingiendo, ¿entendés? Todo el mundo está fingiendo. Seamos sinceros una vez. Pero, claro, y todo eso se derrumba después. ¿Sí? De las casas de Bauhaus, de la escuela de Bauhaus, que son los padres de la arquitectura moderna. Decime, ¿qué se preservó? El modelo de la Bauhaus es una casa que filtra por todas partes, como todas nuestras casas modernas. Ah, sí. ¿A quién le importa eso? ¿Entendés? Sí. Seamos sinceros. Pero cuando vayamos, nadie va a irse ¿entendés? A un lugar donde hay arquitectura moderna para sacarse una foto. Prevalece la arquitectura clásica. Prevalece siempre lo clásico. Prevalece la verdad, prevalece la belleza de verdad. Y no digo que lo moderno no pueda ser lindo. Tiene que tener proporción, armonía y claridad, nomás que son las condiciones básicas de la belleza. ¿Me entendés? No voy a entrar dentro del tema, pero estas condiciones no tiene el arte moderno. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque lo que quiero decir es que seamos sinceros por una vez. ¿Entendés? Claro. No voy a decir que el basurero, el caso del muchacho este, pobrecito, no existe porque un filósofo me viene y me dice que no existe. O como pasa en el tema de ciencia, en física. No estoy hablando de cosas que yo no conozco, ¿entendés? Yo soy aficionado, estudiante de física también. Además tengo un ingeniero conmigo en el programa de humanidad que es el profesor Edgar Celaya, ¿no? Que sabe de física. Así. Entonces, viene un tipo y te dice, escúchame,
¿Ya escucharon alguna vez? No existe la materia, los átomos están separados por grandes distancias, en realidad no existe eso y todos pueden atravesar una cosa, pueden atravesarlo. ¿Ya escuchaste esas cosas? ¿Qué tipo que vos tocas y en realidad es toda una ilusión? Sí. La fijeza del corpóreo, del ente corpóreo, ¿sí? Que esto sea duro, Es un la apariencia engaño. duro, es un engaño. Ajá. ¿En serio? Ah. Chocaba un poco contra la pared. Seamos sinceros, ¿me entendés? El tipo está diciendo una cosa, una proposición de divulgación para hacer que todos comencemos a desconfiar de la realidad. De la realidad. ¿Me entendés? Sí. Desconfiar de lo real, de lo palpable, de lo sensible. Eso está haciendo gente idiota que tiene un mundo interior del cual, ¿comprendés? Entonces, y por eso te digo, el problema no es solamente en filosofía, también en ciencias. ¿Me entendés? También en ciencias. Sí. O sea que creo que Chesterton decía que llegará el día en que tendríamos que desenvainar una La espada para decir que el pasto es verde. Y Ya. creo que estamos en ese Veo momento. que lees autores interesantes. Hay un predominio de la opinión subjetiva y cada uno se queda con lo que le parece que es verdad. Eso es magnetismo, sí. ¿entendés? Malísimo, ¿entendés? Y bueno, claro, aparece un tipo que dice la verdad. Y bueno, entonces la gente va a decir, hijo, el tipo tiene razón, ¿verdad? Sí. Y los que no, los que tienen un salario que cubrir gracias a la mentira, esos van a decir, el tipo, lo que pasa es que él está desactualizado, ¿no? ¿Entendés? Lo que Está pasa fuera es- de está fuera de onda. Está fuera de onda. No, eso es retrógrado. A mí me encanta cuando me dicen retrógrado. Retrógrado. Dice, ay, qué pantalla. Este me gusta, quiero hablar con este. Son retrógrados, no sé qué pito. Medieval. Mejor todavía. Mejor todavía. Este me gusta. Si piensan que me insultan con eso, la verdad que yo digo, me excita. Es un halago. Es un halago. Porque además ese tipo, significa que ese tipo está influido por la propaganda. Eso lo piensa. Sí. Se puede decir que está influido por ideologías. Sí, es lo que podríamos llamar hoy ideologías, ¿sí? Aunque el término ideología, fíjate, hay que tener cuidado con eso, porque en ideología hoy usamos como peyorativo, ¿sí? Sí. Pero no es su sentido original. ¿Sí? Ideología estudio las ideas y era una parte de la lógica. Ya. Pero sí, eso que entendemos como ideología es como una visión artificial de la realidad. Sí. ¿Sí? La ideología Sesgada. es eso. La ideología tiene una parte teórica, es una visión artificial de la realidad, sesgada, y tiene una parte práctica. Tiene su receta de cómo mejorar la realidad. Exactamente. ¿Me entendés? Sí. En ese sentido de ideología, por supuesto, tenemos un problema. Invadidos. Tenemos un problema, sí. ¿Pero por qué? Lo que se entiende por ideología se opone a la realidad, a lo real, a lo concreto. Claro. ¿Entendés? A la experiencia concreta. ¿Y si alguien me pregunta, ¿qué es la experiencia concreta? Muy simple. Preguntarle a tu abuelita. Eso que tu abuelita ve, eso es la experiencia concreta. ¿Me entendés? Sí. Lo real, inclusive su religión. Eso es experiencia concreta. Yo sí quiero saber cómo funcionan las cosas. Yo me pregunto, a ver, ¿qué decía mi abuelita? Esa era verdad. Esa era verdad. Esa era real. Eso está mucho más acercado a la real. Se dice que los principios humanos en realidad no cambian, sino lo que cambian son las teorías, las ideas, pero lo humano siempre será humano, entonces sería bueno volver siempre a la fuente, ¿verdad? La gente, si alguien sostuviera, como algunos lo hacen, que los principios pueden cambiar y mutar, los principios y sobre todo los éticos siempre se refieren a una cierta naturaleza. Si los principios cambian, ¿a qué naturaleza se refieren? ¿A qué? Porque si esos principios o principios éticos se referían al hombre, ¿sí? Y esos cambian, ya no pueden referirse al hombre. Y si el hombre cambia y evoluciona, entonces, ¿cuáles son los principios éticos? ¿A qué atenernos? ¿A qué atenernos? Sí. ¿Entendés? El único modo de que vos tengas principios éticos que permanezcan es que vos tengas una naturaleza humana que sea igual siempre. Y que sea fija. Que sea fija. O sea, que nosotros seamos iguales como, no sé, iguales que los griegos antiguos, iguales que Homero, ¿entendés? Iguales que los troyanos, iguales que todos ellos. Y si vos tenés, si somos los mismos siempre, entonces, claro, nosotros podemos ir a esas fuentes y encontrar allí quiénes somos. Exactamente. Entender de dónde venimos y a dónde vamos. Eso es filosofía clásica. Sí. ¿Entendés? Sí, Eso es filosofía clásica. No, estamos ahí. ¿De qué el tipo habla? Uy, Gresa.
realidad. El hombre en cuanto tal. ¿Cuál sería el punto de inicio de esta decadencia de la cultura occidental y de la filosofía propiamente clásica, y con quién o con quiénes empieza esta... Con Ockham. Con Guillermo... Sí. Pero esa distinción es muy difícil de verla, porque tenés que entender bien lo que se llamó en su momento la polémica de los universales. Pero generalmente cuando uno sabe bien el tema no lo cita, ¿entendés? Porque está muy lejos, y ese sí es un tema abstracto, porque es la polémica de los universales. Entonces hay que venir más para adelante. Más cerca tenés a Kant, tenés a los modernos. A Descartes, sí, Descartes. Tenés a los modernos. ¿Y qué opinas de los filósofos postmodernos? Son un espanto, Son un espanto. Bueno, no vaya a cortar el micrófono. Censura. Ya escuché una introducción, ¿verdad? Ya un calificativo hacia los filósofos modernos. Voy a poner un ejemplo. Anoche he visto una película muy interesante que muestra realmente hasta dónde puede llegar el espanto de la filosofía moderna. Se llama Sunset Limited, ¿sí? El atardecer al límite. Es una película que se desarrolla en el diálogo de dos tipos, un negro y un blanco, porque sí, realmente es el negro y el blanco, así se los describe. Y el blanco quería suicidarse, y el negro, un ex carcelero convertido al cristianismo, procura convencerle de que no se suicide. Sí. Claro, le salvó ya el tren y le trajo a su casa al negro. Digo el negro porque así él se identifica, ¿no? Sí. Entonces, él le trae a su casa, y toda la película es un diálogo entre los dos, donde procura el negro convencerle al blanco, al profesor, de que no se quite la vida, de que no salga de allí y se quite la vida. El diálogo final es brutal. Es el diálogo sartreano de Sartre, de náusea de la vida, clarísimo. Hastío, asco, la realidad. Sí, hastío, asco de la realidad. Sí. Y se resume en esto. El tipo piensa que si no sos un imbécil, tendrías que suicidarte. Fortísimo. El negro cristiano termina derrotado. ¿Sí? Y frustrado. Él dice, no sé cómo responder. Le reclama a Dios y dice, ¿por qué no le puedo responder a este tipo? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? Pero se le puede responder a este hombre, si sabes bien la cuestión, pero tenéis que saber, esa es la actitud del hombre actual. Su vida no tiene sentido. Se puede decir que el hombre actual ha perdido su identidad, rumbo. Su vida no tiene sentido, ¿entendés? Y realmente él tiene razón. Tenés que reconocer que tu vida no tiene sentido si es que perdiste justamente el fin del hombre, su fin último, trascendente, ¿entendés? Y ese tipo, yo estoy de acuerdo con la victoria del suicida, ¿me entendés? Porque no le responde completa. El otro tiene respuestas biblicistas. Sí. Ya. ¿Entendés? Son respuestas biblicistas que no van al fondo. Interpreta mal la Biblia, ¿me entendés? No entiende la cuestión. Ese es el tema. Por eso son un espanto. Era un espanto. El tipo estaba espantado. Él dice, yo no quiero encontrarle a mi mamá después de esta vida. Yo quiero silencio, oscuridad, paz. ¿Entendés? ¿Cómo le respondes a un tipo de ese tipo? Solamente a partir de la trascendencia del alma, de los fines últimos, del bien supremo. ¿Me entendés? Solamente desde la filosofía. Desde una filosofía clásica, no la moderna, que es justamente la que produjo ese tipo de gente. Entiendo. ¿Qué comentarios, qué mensaje podemos dejarle a los estudiantes de filosofía en la actualidad y para aquellos que están un poco indecisos, recomendás estudiar filosofía, Miguel? A ver, yo lo que recomiendo es que sí, recomendar estudiar filosofía, no recomendaría a todo el mundo estudiar filosofía, y si estuviera indeciso no lo recomendaría estudiar. No, me parece que la filosofía, al contrario, yo diría así, los mejores alumnos tienen que estudiar filosofía. Si quieren realmente hacer bien a su gente. Yo no les prometo en filosofía que tengan dinero, pero si estás buscando dinero, hacete Uber. Vas a ganar mucho más. Pero si quieres hacer bien a las almas, si quieres ayudar a las personas, a la educación, a los profesores, a los profesionales, a todos, ayudarles a encontrar el sentido de la vida y que entiendan cómo lo que ellos hacen tiene un lugar dentro del complejo mundo en el que estamos, que por otro lado es sencillo, pero
en lugar de esas cosas, estudia filosofía. Pero no te quedes con las materias que tenés en la universidad. Andate a los clásicos. Sí. Andate a quien te responda a las preguntas fundamentales. Aquel que te responda a esas preguntas, allí vas a encontrar. En todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo la filosofía está muy sistematizada, demasiado industrializada. ¿Entendés? En todo caso, cualquier estudiante de filosofía en cualquier parte del mundo va a tener que hacer estudios complementarios de textos clásicos. Y volver a los clásicos, ¿entendés? Y leerlos con sencillez y con humildad. Y les aseguro, allí encontrará todas las respuestas que necesita y saldrá como como en el mito de la caverna de Platón. ¿Sí? Saldrá afuera y verá la luz. Verá la luz. Puede que quieran matarlo, Sí. pero verá la luz. ¿Entendés? Verá la luz y querrá salvar a los otros también de allí. No digo que la filosofía sea para todos, pero es para los mejores. Y yo creo que no vamos a nosotros hacer mucho hasta que nos logremos nosotros convencerle a los mejores de la sociedad a que estudien filosofía. O si no, seguiremos teniendo una sociedad de empleados. Y no tendremos sabios. Así es. Esclavos. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación, el licenciado Jorge Miguel Martínez, egresado de la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía, vale la redundancia, de la Universidad Nacional del Este. Y en cualquier momento queremos tenerte nuevamente aquí por Radio Fafi. Ahora ya sabes que tenemos esta herramienta importante aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Gracias. Para desarrollar algún tema filosófico. Como quieran. Sí, claro que sí. Pues, Algún debate. Queda muchos temas. A Carlos le dice, mira cómo brillan los ojos de Carlos, está acá. Aunque ahora ya no se dice, debate, se dice conversatorio. Conversatorio, sí, conversatorio. Quedó con ganas de realizar más consultas acá. No me cortas el micrófono. Carlos Rogas. Muy bien, vamos cerrando, profesor, nuestro programa del día de la fecha y estaremos retornando de hoy en 15 en otra edición de Bitácora del Egresado. El día de la fecha y estaremos retornando de hoy en 15 en otra edición de Bitácora del Egresado. Hasta entonces. Así será. Gracias también Jorge Martínez en la puesta al aire y la musicalización de esta y todas las programaciones de Radio Fafi UNE Online. Que pasen todos un excelente resto de jornada. De mi parte, mañana a partir de las 16 nuevamente te voy a acompañar en Noticias UNE. Será hasta entonces. Radio Fafi UNE Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.bi. Estudiantes, docentes, egresados, funcionarios académicos y administrativos, sumados a la gran comunidad de la zona este del país, también tienen su espacio en Radio Fafi UNE Online, www.filosofiaune.edu.bi.